Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, este Underdog X. Y hoy nos acompaña Valentina Martínez. Valentina es en mis palabras, una guerrera, una madre espectacular y ahora una acompañante en el dolor de mucha gente. Y estoy muy contento de tenerte, Valentina, en este lugar y en este espacio para platicar de ti, de tu historia, de la de Mateo. Bienvenida al Underdog. Muchísimas gracias, Roger, por este espacio, por interesarse en nuestra historia y sobre todo por querer compartir estos capítulos de esta vida que hemos tenido. Fíjate que leí tu libro, el de La carrera más importante. Y me tocó muy fuerte. Es un libro muy duro, sobre todo para los que tenemos hijos, creo que es impresionantemente duro. Híjole, esa es una parte de la historia de Mateo, ahorita nos vas a contar un poco más. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que le cuentes a los Underdogs, al auditorio, ¿quién es Valentina y qué hace? Pues mira, me voy a ir un poco hacia el pasado. Fue una chava que creció, la verdad, en un ambiente bastante feliz, eh, siempre con la intención, desde que soy chica, niña incluso, de ayudar a los demás. O sea, hoy que veo ese pasado a una perspectiva, pues siempre quise ser maestra, quise ser veterinaria, quise ser abogada, quise ser doctora. eh, y obviamente en ese entonces, pues no lo entendía. Hoy me doy cuenta que siempre era como esas ganas de servir, de querer ayudar. Eh, Termino mis estudios, me meto a estudiar leyes y la verdad es que pues no me gustó el sistema en México. Deserté y me fui a vivir a Cancún un par de años a trabajar con mi hermano, a bucear. Te digo, la vida me ha llevado por diferentes caminos. Y llegó un momento en el que dije, a ver, ya, tengo que hacer algo con mi vida. Me meto a estudiar gastronomía, que si te pones a ver, pues volvemos al mismo punto. El que tú cocines, estás entregándole eso a esa persona, a las demás personas. Eh, en el Inter, pues terminando la carrera, en un viaje a Acapulco, conozco a mi marido en el Baby O. Mucha gente dirá qué es ese lugar, sobre todo los jóvenes de ahora, ¿no? Pues era una discoteca, como le decíamos nosotros, súper emblemática para Acapulco. Y ahí conozco a Homero, totalmente dedicado a las motos de enduro, campeón nacional, era todo una leyenda en México. Y pues lo conozco yo sin saber absolutamente nada de las motos. Y empiezo en ese mundo que al final no era mi mundo, pero me atrapó y me gustó la dinámica. Los primeros años de novios, pues andaba yo de arriba abajo. Nos casamos y los 2 meses me embarazo de Mateo. La verdad es que Mateo fue un niño muy deseado. Desde el principio queríamos tener hijos y ya no surgía. Y literalmente desde que Mateo estuvo en mi panza, estuvo como en este rollo de las motos. Andábamos de arriba abajo, yo me iba a giras con Homero en la moto, hasta que pues llegó Mateo, ¿no? Y todo el mundo dijo, Valentina va a hacer una pausa con su maternidad y se va a quedar en la casa cuidando a Mateo en lo que Homero sale a las carreras. Y la verdad es que no fue así. Yo iba con mi chamaco a todos lados. Mateo tenía 3 meses. Nos fuimos a una gira en Estados Unidos. Y tú te dabas cuenta, a pesar de ese tamañito que tenía Mateo, que las motos lo calmaban.
¿no? O sea, me tocó estar de pronto en una carrera que habían 200 motos y me tocó estar en medio con Mateo y las motos estaban a full y Mateo estaba completamente dormido. Se acabaron las motos y se despertó. Entonces fue un niño que desde la panza pues tuvo este rollo de las motos. Mateo nace y empezamos a formar este equipo que somos, ¿no? Eh, la pasión desde chavitito, o sea, desde niñitito de Mateo era notoria. Obviamente las motos pues eran su vida, le llamaban la atención. Tengo videos de Mateo súper chiquito queriendo, ya sabes, como que se avientan a las cosas para que los subas y Mateo se iba hacia las motos. Eh, a los casi 3 años llega Jerónimo, que es mi hijo pequeño, y digamos que cubrimos ese equipo que yo le llamo Díaz Martínez Team. Y pues ahí íbamos los cuatro, ¿no? Mateo, muy decidido a las motos. Tú le preguntabas, Mateo, ¿qué quieres ser de grande? Campeón mundial. Él contestaba siempre eso. Mateo empieza a correr a partir de los 4 años. Yo, como la base del equipo, pues me dedico a atender a Homero en su parte nutricional, en su actividad física, pues ahora con Mateo lo mismo. Jero todavía estaba muy pequeñito, pero pues Jero iba conmigo, era como mi chicle para todos lados, pero él también quería correr, pero estaba muy pequeñito. Mateo empieza a correr a los 4 años, 4 o 5 años, digamos que de manera oficial, ¿no? Hay una categoría que es de 4 a 6, que tú ves si son unas pirinolas que andan en piwis, en estas cincuentitas. Y pues Mateo ya andaba. Sus primeras carreras, él lo único que le gustaba era ganarse una medalla, ¿no? Entonces llegaba hasta el final y no le importaba con tal de que le pusieran su medalla. Hasta que lo empezó a tomar como más serio, por decir algo así, pensando que es un niño de 5 años, pero pues empieza a ganar y a ganar y a ganar, pues yendo y viniendo en estos viajes de las motos. Nuestra vida eran las motos, esa es la realidad. Mateo empieza a correr de manera ya más formal y pues empieza a ganar y empieza a ganar, empieza a ganar, tanto así que se vuelve campeón nacional de enduro y de pronto conoce el motocross y pues le empieza a llamar muchísimo la atención porque es mucho más atractivo para un niño el motocross que el enduro, puesto que todos sus héroes de motocross pues estaban ahí, ¿no? Empezamos a llevarlos a las carreras de motocross, a Mateo, y pues empieza a ganar y empieza a ganar. Y la gente se empieza a dar cuenta pues de esas habilidades que tenía Mateo. Y me decían, oye, ¿por qué no lo traes a correr si es buenísimo? Y la verdad es que nosotros dijimos lo que ellos quieran, ¿no? O sea, siempre fue nuestro lema de decir, si a los niños les gustan las motos y eso los hace feliz, eso vamos a hacer. Pero si les gusta el tenis, pues nos vamos a dirigir hacia otro lado. Era notorio la pasión que tenía Mateo por las motos. Y pues empezamos a correr ya de manera más profesional, por decir algo. En el 2017, principios del 2017, Jero empieza también a correr. Jero era pues, chiquitito, tenía 4 años, pero pues ahí iba. Siempre con ¿cómo te diré? Como este estigma de, como son los hijos de Homero Díaz, por eso son buenos, ¿no? A mí la verdad es que eso, pues, me causaba un poco de molestia porque yo decía, volteen a ver a mis chavos porque, pues, es por ellos, ¿no? O sea, todo lo que hacen es por ellos, por su pasión, por lo que les gusta. Y bueno, a mediados de año, por ahí de junio, nos empezamos a dar cuenta que las habilidades de Mateo pues son muy grandes en la moto y decidimos llevarlo a que calificara a Loretta Lynn's. Loretta Lynn's es una carrera muy importante de motocross que hay en Estados Unidos, que todos los pros o que quieren ser pros tienen que pasar por ahí como para pues empaparse de todo esto. Para llegar a Loretta Lynn's tienes que hacer unas clasificatorias antes. Y bueno, pues obviamente es una inversión grande de dinero. Lo platicamos Homero y yo regresando de unas carreras de Guadalajara.
Y dijimos, pues órale, vamos a llevar a Mateo porque literalmente es desde los 5 años estas clasificaciones, ¿no? Em, en agosto, regresando, esto te digo 2017, regresando de unas carreras, Mateo empieza a salir, le empiezan a salir como moretones. Y de ahí viene esta parte que te voy a seguir platicando. Tú me preguntaste, ¿quién es Valentina? Pues esa soy yo, una mamá 24/7 que siempre ha estado con sus hijos, eh, envuelta en el deporte de su esposo, ¿no? Que también se vuelve como el deporte para ella porque sus hijos también están ahí. Y pues esa soy yo. Oye, Valentina, la historia tuya, la historia de Homero, la historia de Jerónimo mismo, como equipo, como dices, no se puede entender sin entender a Mateo, su lucha en todo esto que escribes en este primer libro, y luego también este desenlace trágico, pero que también es parte de este proceso que estás tú tratando de digerir de cara a cómo servir, que fue esta palabra con la que empezaste el podcast. Y me gustaría que nos platicaras de Mateo. Yo, a través del libro, fui un poco entendiendo, pues ese niño, como cualquier niño de 8 años, digamos, pero pues, ese niño querido, ese niño muy normal, ese niño que tenía esta pasión, como dices, por las motos. Y al final creo que se descubrió a sí mismo y lo descubrieron ustedes en ese periodo que fue este descubrimiento de la enfermedad, pues como un gran guerrero, ¿no? Él mismo se descubrió como un gran guerrero en esta lucha, que fue pues impresionante, ¿no? A mí no se me olvida inclusive, y no me cabe en la cabeza todavía ese 19 de septiembre que narras, o sea, más allá de todo lo que estaban viviendo, vivir un terremoto en medio del caos y decir, puta, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Entonces creo que vale la pena que nos cuentes un poco de Mateo, de esta lucha inicial que tuvo y que tuvieron como familia, porque creo que no se puede entender esta historia sin Mateo. Y luego me gustaría continuar hacia esta otra parte de la historia y, y después quiero ahondar en otros temas que quiero que nos compartas de todo esto que has logrado rescatar a partir de este dolor tan grande. Pero creo que es importante que conozcamos un poquito más a Mateo. Claro, pues mira, como les decía, en el 2017 veníamos de una carrera de Valle de Bravo y esto fue el fin de semana. De pronto me doy cuenta que Mateo empieza con unos moretones en la cadera de los dos lados, unos moretones de un color muy distinto. Como te podrás imaginar, mis hijos, los dos, siempre fueron súper aguerridos, siempre andaban con moretones porque se caían de la bici, de la moto, por el fútbol, pues eran niños. Mateo estaba por cumplir 8 años, Jerónimo tenía 5, acaba de cumplir 5. Eh, y le pregunté, le dije, oye Mateo, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No, no, mamá. Pues bueno, estos moretones empezaron a salir por todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el pecho, en todos lados. Yo como mamá, pues lo primero que se me vino a la memoria fue, pues voy a ponerle chochitos, digo, echarle chochitos de árnica, embarrarle árnica, pero pues esos moretones iban aumentando. Justo, esto fue mediados de agosto, Homero se iba a Francia a correr un mundial, iba representando a México y habrá sido pues ya a punto de irse y le dije, ¿sabes qué? A mí hay algo que no me late con Mateo, ¿no? Vete tranquilo, yo voy a ver qué podemos hacer al respecto, lo voy a atender, bla, bla, bla. Yo creo que aquí esta parte no quiero desacreditar a los papás, hombres, pero las mamás, mujeres, tenemos un vínculo y un sexto sentido con los hijos, ¿no? Que de pronto vemos más allá de lo que está en la mesa. Eh, Hablo con su pediatra y le digo, oye, pues está pasando esto con Mateo.
Y me dice, ¿qué otros síntomas tiene? No, pues nada, solamente son los moretones. Y me dice, no te preocupes, seguramente pues trae golpes. Me dijo, no, 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 yo no pienso que sea nada, pero para estar más tranquilos vamos a hacer unos laboratorios. Le hacen los laboratorios, justo recuerdo porque acababa de entrar él a segundo año de primaria. Eran los primeros días. Él entró el lunes, yo le hice los estudios un miércoles en la mañana. Insisto, Mateo no tenía ningún otro síntoma. Se sentía perfectamente bien, tenía la misma energía, comía bien, dormía bien, no tenía fiebre, no tenía nada que me llamara la atención más que los moretones. El miércoles en la mañana le hago estos estudios, recibo los resultados en la tarde. Cuando los recibo veo que sus plaquetas están muy bajas. El nivel normal de cualquier persona va de 140,000 a 450,000. Mateo las tenía en 5,000. Cuando lo veo, obviamente digo, ¿qué está pasando? A mi prima, meses antes, la habían diagnosticado con púrpura, que es un padecimiento igual en donde las plaquetas pues, se van al piso. Y yo dije, seguramente es púrpura y seguramente es genético. Entonces, mi cabeza empezó a volar. Tengo una prima que es oncóloga, le mandé los estudios y al momento de verlos me llamó y me dijo, ¿con quién estás, Valentina? No, pues con mis hijos, porque Homero estaba en Francia. Bueno, pues encarga Jerónimo, te tienes que ir ahorita al hospital porque tenemos que descartar una leucemia en Mateo. O sea, tú imagínate lo que sucedió en mi cabeza, pensando que Mateo era un niño completamente sano, que no tenía ningún síntoma, que no me daba ningún tema como para yo decir, está enfermo. Ahí empieza este primer capítulo de nuestra vida, en donde ese 23 de agosto del 2017 agarro a Mateo, estamos saliendo de casa para ir al hospital justamente a que lo revisen, y me agacho y le digo, algo está pasando en tu cuerpo, no sé qué es. Lo único que sí te puedo decir es que esta carrera es la más importante de tu vida y la vas a ganar. Nos vamos al hospital y bueno, entramos a urgencias, etcétera, etcétera, lo empiezan a revisar y las plaquetas de Mateo cada vez iban más para abajo. En los siguientes análisis que le hacen dentro del hospital tenía 1,000 plaquetas. Las plaquetas ayudan a nuestro cuerpo para que no haya ningún tipo de hemorragia. Es lo que hace que la sangre esté, ¿no? Que no tengas hemorragias internas, etcétera, etcétera. Cuando ven todo esto, pues obviamente para ellos estábamos parados ante un diagnóstico de leucemia. Ese día nos quedamos en el hospital, lo transfundieron, le pusieron sus plaquetas. Al otro día viene a visitarnos el médico que nos va a atender, que es el doctor Alberto Laya. Siempre lo menciono en mis entrevistas, Roger, porque creo que es importantísimo que sepamos que existen este tipo de doctores en México, porque muchas veces volteamos y pensamos que solamente existen en el extranjero. Aquí tenemos unos médicos maravillosos y entre ellos está este doctor que para mí fue el que nos salvó, el que salvó a Mateo, el que le dio esa segunda oportunidad. Él es un hematólogo, oncólogo, pediatra. Cuando revisa a Mateo, yo le hago como una petición y le digo, mi esposo viene volando, va a volar de Francia para acá. Quisiera decirle qué es lo que tiene para que esas 10 horas de vuelo sean un poco más livianas. Normalmente cuando hay una leucemia hay 2 órganos que se inflaman, es el vaso y el hígado. Cuando a Mateo lo entran a revisar se dan cuenta que no tiene esos 2 órganos inflamados. Y el doctor me dice, mira, primero tengo que ir al microscopio para ver, ¿no?, las células, se le tiene que hacer un aspirado de médula, pero te puedo decir de primera mano que no creo que sea una leucemia porque los órganos no están inflamados. Para no alargarme con todo esto, efectivamente descartan una leucemia, pero a Mateo, después de 15 días de estar en el hospital y muchos estudios, muchos estudios, lo diagnostican con una enfermedad extraña de la sangre que se llama anemia aplásica. Es una enfermedad que solamente pasa de 1 a 6 personas por millón al año. A Mateo le ocurría en ese momento.
¿Por qué? Nunca vamos a saber. Creo que cuando te suceden este tipo de situaciones, los papás, o al menos fue mi caso, pues te culpas mucho, te juzgas mucho porque dices en qué fallé, que no me di cuenta, fui una buena mamá, lo atendí bien. La verdad es que son situaciones que pasan en ese momento ante una respuesta como tal, ¿no? Obviamente no tuvo nada que ver esto. ¿Por qué le pasó a Mateo? Nunca la vamos a saber y la verdad es que tampoco queremos saberlo. Sé que no fue genético, fue adquirido y pudieron ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? El que las hizo que le sucediera. Como te decía, aquí empieza como esta parte de nuestra vida que nos cambió radicalmente. Mateo estuvo 3 meses en el hospital, tuvo 3 entradas desde aquel 23 de agosto. La última fue el 1 de septiembre, en donde Mateo, su estado de salud ya era súper vulnerable. La anemia plástica lo que hace es que la médula ósea deja de funcionar. No produces glóbulos blancos, glóbulos rojos, ni plaquetas. O sea, tu sistema inmunológico se va, no tienes. Entonces, cualquier cosa, pues puede ser mortal para ti. O sea, estamos hablando, si una gripa puede convertirse en una neumonía, las bacterias buenas del estómago se convierten en balas. Entonces, es como un tema muy, muy delicado. Tienes que estar aislado. Los pacientes, no te puedes acercar a ellos a darles besos, a acariciarlos. Solo lo puedes hacer si traes guantes, si traes cubrebocas, si traes un traje quirúrgico, para que no los pongas en riesgo. Ahí empieza esto para nosotros. Insisto, la salud de Mateo empieza a deteriorarse rápidamente. Y a mediados de septiembre, Mateo, pues muy, muy grave, viene este terremoto, que es lo que platicabas. Nos tocó vivirlo en el hospital con Mateo. Mateo, ese 19 de septiembre estaba muy delicado, incluso estaba con morfina, entonces estaba como que entre que sí y entre que no se daba cuenta de las cosas. Mateo estaba por cumplir 8 años y en ese momento empieza a temblar horrible. Nosotros estábamos en el ABC de observatorio, que al final no es una zona sísmica, pero se siente horrible. Empieza a temblar muy fuerte. A mí, en el 85, me tocó vivir el terremoto en una escuela que se colapsó. Entonces, para mí los terremotos y los temblores siempre eran como caos para mí. Me daban mucho miedo, aunque guardaba como la compostura, me daban mucho miedo. Empieza a temblar. Si tú lo viviste en México, lo podrás imaginar. Fue algo horrible. Y en ese momento el edificio se empezó a mover espantoso. Tanto que me acerqué a Mateo, él estaba en un reposet, lo abracé como pude y le dije, mi hijo está temblando, no te preocupes, aquí estoy contigo. De pronto mi marido llegó por la puerta porque estaba en la caja, entonces nos quedamos los tres y en algún momento dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? En algún momento dije, a lo mejor se cae el edificio y nos vamos a quedar aquí los tres, nos vamos a morir los tres. ¿Qué va a pasar con Jerónimo? En fin, fue demasiado, ¿no? En tan poco tiempo, como que no trataba, no asimilaba una cosa cuando ya sucedía otra y otra y otra. Y este temblor fue como que la cereza del pastel para decirme, agárrate porque ahí viene lo peor, ¿no? Como podrás imaginar, todo lo que sucede a partir del 17 de septiembre en adelante, digo, del 19 de septiembre, pues fue terrible. Todo lo que sucedió, el ABC se volvió un hospital abierto para las víctimas. Entonces,
lo que yo vi en ese hospital fue algo terrible, sumado a lo que yo estaba viviendo con mi hijo. Eh, Aquí hago como un paréntesis, porque cuando sucede esto de Mateo, en ese entonces mi manera de comunicarme al mundo, de alguna manera, era escribiendo a través de Facebook y de Instagram, porque yo no contestaba el teléfono, porque el contestar el teléfono era repetir una y otra vez la misma historia y escuchar todas las sugerencias que toda la gente desde su amor y desde su cuidado te quieren hacer, pero que al mismo tiempo tampoco te ayudan. Entonces empecé a no contestar el teléfono. Facebook, Instagram se volvieron mi manera de comunicarme al mundo. Y también a través de mi prima, que es una figura pública, empieza a hacer pues ruido con el tema de Mateo, porque estábamos buscando un donador de médula, porque buscábamos donadores de plaquetas, de sangre, etcétera. Entonces, el tema de Mateo se empieza a hacer como muy grande, ¿no? Muy conocido por el tema de los medios, pero también por lo que leían a través de Facebook y de Instagram. Y de pronto la gente me decía, es que lo que estás haciendo, lo que nos estás platicando o compartiendo, nos hace sentir como si nosotros fuéramos tú. Nos llevas como esa habitación del hospital y estamos viviendo cada día a tu lado. Y yo decía siempre mi Mateo, y pues es que ya no es tu Mateo, es nuestro Mateo. Entonces Mateo empieza a ser como un movimiento que se volvió Fuerza Mateo. En ese entonces mi marido era atleta de Red Bull, sus compañeros atletas eran deportistas muy famosos, muy reconocidos, entre ellos Neymar, Checo Pérez, se me está yendo otro, Memo Rojas, etcétera, etcétera. Y empiezan a hacer una campaña para mandarle como ánimos a Mateo, ¿no? Y el decir al final, el fuerza Mateo. Entonces aquí empieza todo este gran movimiento. A finales de septiembre, el doctor nos comenta que la salud de Mateo cada vez está más deteriorada, incluso su vida corre riesgo, y nos dice que necesita un trasplante. Nuestra primera respuesta fue, pues vamos a buscar un donador lo más alto que se pueda compatiblemente. Los papás somos el 50% de compatibilidad con nuestros hijos, ni un poquito más ni un poquito menos. Los hermanos muchas veces son el 100%. Obviamente, pues Jerónimo era un gran prospecto, pero como era muy pequeñito, para poder entrar y extraer sus células madre tenía que ser a través del quirófano y a través de varias entradas a él, ¿no? Entonces también ponían en riesgo su vida. Entonces el doctor, la verdad es que dijo, a ver, no nos hagamos más bolas, no tenemos tiempo de esperar a un donador 100%, porque esto lo puedes hacer a través de un banco, subes la información y se busca, pero como se puede tardar un mes, se puede tardar años, y lo que no teníamos era tiempo. Así que el donador pues se vuelve Homero, mi esposo, entran a... El trasplante de Mateo es el 11 de octubre. Si tú te pones a ver, su diagnóstico fue el 23 de agosto. Esto fue casi un mes y medio después. Es muy poco tiempo para una enfermedad como lo que es la anemia plástica, porque normalmente la anemia pues tiene tratamientos de los cuales pues, tienes que esperar para responder, etcétera, etcétera. Pero aquí todo fue explosivo, catastrófico, que de pronto, y yo creo que para nosotros fue lo mejor que pudo haber pasado, porque Mateo era un niño súper fuerte, físicamente, emocionalmente, era un niño deportista. Cuando llegó con este diagnóstico era un niño fuerte. Claro, se fue deteriorando conforme fue pasando el tiempo, pero cuando él recibe ese trasplante, Mateo, pues era un niño fuerte, ¿no? Y el doctor me lo decía, porque yo decía, ¿cómo va a aguantar el trasplante de médula?
se utiliza mucho para enfermedades oncológicas, a pesar de que la anemia plástica no es una enfermedad oncológica, es tratada como tal. Entonces tiene que entrar a quimioterapias súper agresivas en donde barren totalmente la médula y pues piensa que es un niño de 8 años, ¿no? Entonces estábamos así que pues yo no sabía si iba a aguantar, si se iba a morir. Y el doctor siempre fue como muy claro y me decía, a ver, Valentina, Mateo es un niño fuerte y eso te lo tienes que tener bien presente y el cuerpo tiene memoria y lo va a hacer bien. O sea, la verdad es que ellos siempre nos dieron esta seguridad de confiar en el proceso. Eh, Estuvimos 3 meses en el hospital. Mateo, la verdad es que para tener 8 años se portó como si fuera un sabio. Eh, Aceptó siempre la situación en la que estaba viviendo. Y yo pienso que también esa aceptación fue por la seguridad que le dimos Homero y yo, ¿no? Porque nunca le escondimos nada, le hablamos con la verdad, obviamente sin ser tan específicos, como para llevarlo a un escenario horrible, pero siempre le dimos esa seguridad de que íbamos a estar bien, de que este proceso iba a ser duro, iba a ser largo, pero que lo íbamos a pasar lo mejor posible. Eh, y yo pienso que aquí fue esta preparación que de pronto no entiendes en el momento que lo estás viviendo, ¿no? Eh, Obviamente te preguntas y te cuestionas muchas veces, ¿por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué nos pasa a nosotros como familia? Pues esos planes que teníamos pues, se quedaron, ¿no? En pausa. Pues la vida nos cambió absolutamente. Nuestra rutina de familia se deshizo de alguna manera porque Jerónimo se tuvo que quedar con mi mamá. Yo estuve viviendo en el hospital 3 meses con Mateo, a Jerónimo me lo llevaban al hospital a que comiera conmigo de vez en cuando, no estuvo en contacto con su hermano 3 meses, pues todo cambió, ¿no? La dinámica en general de la familia cambió abruptamente. Y pues nadie estamos preparados para vivir esos cambios de la noche a la mañana. Pero sí creo que cuando aceptas esto que estás viviendo desde otro escenario que no es el enojo, la culpa, la, la, el, el miedo, no sé si llamarlo así, te cambia un poco, ¿no? Para nosotros, pues fue confiar absolutamente en el proceso, confiar en nuestros doctores, que al principio no fue así, obviamente, eh, confiar en nosotros como pareja, porque no lo digo yo, hay estadísticas en donde el 80-85% de las parejas que sufren una enfermedad con un hijo se separan. O sea, normalmente sucede esto. Entonces, fue entendernos y reentendernos como personas, como familia. Eh, Mateo de alguna manera nos iba guiando en el proceso conforme él se iba sintiendo. Entonces fue aprender y pues replantearnos absolutamente todo, ¿no? O sea, de pronto los seres humanos tenemos como muy dado de que pues así es la vida, ¿no? Y esto es así y esto es así, pero no nos damos cuenta de lo afortunados que somos y de los bendecidos que somos cuando te suceden este tipo de situaciones. Oye, Valentina, y antes de seguir y ahondar más en la historia, esta es una parte de la historia de Mateo. A ver, hiciste un resumen, la verdad es que bastante cronológico, pero creo que la gente tiene que adentrarse al libro porque en el libro te das cuenta de esta cantidad de emociones, estos altos y bajos que viviste con Homero, con Jero, en fin, con mucha gente que mencionas en el libro, inclusive el doctor, que es paradójico lo que decías ahorita y porque a veces cuando tenemos estos dolores tan grandes y nos enfrentamos, por ejemplo, a un doctor como el de Mateo en su momento, que a principio te parecía helado, frío, sin emociones, ¿no? Y terminaste entendiendo el por qué, y no solo eso, sino también la conexión que llegó a tener con él
y cómo tenemos que asimilar también el rol de los doctores en el contexto de un proceso tan doloroso para nosotros, porque tienen que cumplir un deber y en ese sentido tienen que estar circunscritos en una emoción que claramente no es la que el papá o la mamá tienen en ese momento. Entonces, bueno, hay muchísimas historias ahí. La verdad es que podríamos ir desglosando una tras otra todas. Y creo que todas las que compartes en el libro son sin duda un aprendizaje profundo. Es decir, porque no nada más es un tema eh, de aprendizajes específicos, sino de verdad de irte al fondo, regresar, voltearte. Y a mí me la verdad es que me mantuvo el libro todo el tiempo muy sensible en general con todo lo que pasaba, pero hay una parte que anoté que me movió mucho más y quiero entender cómo alguien, como una mamá, como un papá, yo te contaba que yo tuve un suceso chiquitito, una partecita muy chiquita de lo que tú viviste con una de mis hijas que se sintió pues como un terremoto de estos que jamás esperas en tu vida, pero me dolió mucho me movió mucho esta frase que decía Mateo de mamá, y lo voy a leer. Mamá, ¿qué hice para merecer esto? Esto es el infierno, sé que me voy a morir, ya no aguanto más, por favor, ayúdame, mami. O sea, ¿cómo tienes la fuerza? ¿Cómo enfrentas un dolor de ese tamaño cuando un hijo de 8 años está pidiendo ayuda de esa manera y tú, en tus condiciones y circunstancias, sin el control que todo el mundo queremos tener de la vida, tienes que, tienes que ver cómo resolver? Sí, fíjate que hace mucho que no me venía esa escena a la cabeza. Mateo estaba con una colitis neutropénica terrible. Para los que no sepan, la colitis neutropénica, lo que sucede es que el intestino se paraliza y está tan inflamado que toca los órganos que están alrededor de él. Los dolores son insoportables. Yo obviamente nunca he tenido una colitis neutropénica, pero los doctores que en algún momento atendieron a Mateo me dijeron, no tienes idea del dolor que genera esto. Y una de esas noches, Mateo justamente lo metí al baño porque él tenía como esa sensación de ir al baño y no podía. eh, Terrible, y no había nada que le quitara esos dolores. Y es cuando Mateo me dice, ¿no? Que lo que está viviendo justo es el infierno y que qué hizo para merecer eso y que seguro se iba a morir, ¿no? O sea, ahorita me llevaste a ese lugar que es ese baño en donde yo de pronto me refugiaba, pues a gritar, a encontrar como este, esa tranquilidad que de pronto necesitaba, ¿no? Tú me preguntas, ¿cómo le hace una mamá o un papá para mantenerte calmado, aunque por dentro te estés rompiendo en mil pedazos, ¿no? Creo que de las cosas más duras es justamente tener a un hijo enfermo. Cambiarías sin duda ese lugar y darías la vida por porque eso no sucediera. Y ahí entendí que no se podía hacer eso, que solamente eran palabras y que la única manera que yo podía ayudar a Mateo en ese momento era tratando de transmitirle esa calma que aunque no la tuviera, tenía que aparentar tenerla para yo llevarlo a ese lugar en donde él pudiera sentirse a salvo. Ahorita lo digo muy fácil, ¿no? Me ha costado muchos años trabajarlo y entenderlo y procesarlo, pero sin duda es de los momentos más difíciles, eh, pero también creo que los papás, pues sacamos esa fortaleza que tenemos
guardada que a lo mejor ni siquiera tenemos idea que sí existe dentro de nosotros. Y que por un hijo la vas a sacar y vas a hacer hasta lo imposible porque ese hijo se sienta un poco mejor. Valen, y a ver, eh, pasa todo esto, estos procesos tan duros, terminas una historia eh, pues que fue dolorosa, sin sentido, eh, eh, complicada, y termina una historia francamente bonita, una historia en donde Mateo resuelve su enfermedad. De alguna manera tú haces este libro, alivias este dolor no solamente a través de Mateo, sino también a través de esta nueva faceta de tu vida, que es acompañar a la gente que está sufriendo estos padecimientos similares y tratar de acompañar. Pero tú misma me decías el otro día que la vida es una sorpresa de Dios, ¿no? Y que nunca sabes realmente a dónde te va a llevar, y que esto fue el preámbulo de algo más difícil que tenías que enfrentar y que tenías que asimilar, y de lo cual tenías que sacar eventualmente algo que pudieras hacer para ayudar y para servir mejor. Y esta es la segunda parte de Mateo, es la segunda parte de esta historia, que entiendo está también, no sé si ya tienes el libro, lo estás trabajando Estoy trabajando en él. aún. Y es una historia muy reciente, pero me gustaría entender y me gustaría que nos platicaras cómo fue, qué pasó en este desenlace de Mateo, que, insisto, en esta parte de la historia para mí valió todo lo que vivió y todo lo que logró y todo lo que sacó y todo lo que hizo como un guerrerito maravilloso. La verdad es que ahí está muy claro y muy evidente lo que ese niño hizo por sí mismo y por todos los que estaban alrededor. Me acuerdo del libro en donde hablabas de toda esta magia que daba Mateo a los doctores, a las enfermeras, a todo mundo, ¿no? Era luz todo el tiempo. ¿Qué pasa en esta segunda etapa, en esta segunda parte de esta historia que no había terminado aún? Pues mira, para que entiendan un poco más, ¿no? Este segundo capítulo, Mateo sale adelante con su trasplante, lo dan de alta en noviembre del 2017, tiene una entrada de nuevo en enero del 2018 por una enfermedad que normalmente sucede en los trasplantes, que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Pero Mateo, para sorpresa de muchos, pensando en todas las complicaciones que tuvo en el hospital y por el tema del trasplante y por la enfermedad, Mateo dejó de caminar, Mateo tuvo muchas complicaciones. Cuando Mateo sale del hospital, digamos que Mateo volvió a nacer. Él lo tuvo muy claro desde que estuvo en su habitación de trasplante. Él dijo: yo voy a regresar a las motos, yo voy a regresar a la bici. Hizo una lista de todos y cada uno de los sueños que quería cumplir. Y así fue dándose, ¿sabes? Para un paciente trasplantado, normalmente utilizan inmunosupresores pues mucho tiempo, o incluso pueden tomarlos toda su vida. Mateo los dejó de tomar a los 5 meses. Entonces Mateo era un caso que había sido muy complicado. Todas las complicaciones que los doctores no querían tener las tuvieron con Mateo, pero al mismo tiempo fue un caso de éxito absoluto. Si tú hubieras visto esa comparación de Mateo en el hospital, súper flaquito, sin poder caminar, y al año, que era un niño completamente normal, era como, ¿cómo? O sea, no lo entendían, ¿sabes? Mateo sin duda cambió a raíz de este suceso. Mateo entendió la vida desde otra perspectiva, tuvo que madurar de alguna manera, pero también como que cuidó mucho esa inocencia, que yo lo pienso que se cubrió de eso como para pues no sufrirle tanto, ¿no? Para no darse cuenta de esa magnitud de lo que estaba viviendo. O sea, eso es lo que yo me imagino, ¿no? O sea, no lo sé. Él regresa a las motos, regresa a la bici.
Obviamente no fue de la noche a la mañana, empezaron a entrenar mis hijos y él regresa en el 22 a las carreras. Y me gusta como que tocar este tema porque cuando él regresa a las motos, me dice, mamá, voy a ganar las carreras. Y claro que yo le dije, a ver, espérame, llevas 4 años sin correr, ¿no? Ve y diviértete y bla, bla, bla. Y me dijo, si gano, voy a pasar la bandera a cuadros y la meta y voy a levantar la mano en señal de la victoria. Cuando él me dice eso, es como el resumen de todo este capítulo que habíamos vivido de la carrera más importante de nuestras vidas. Yo justo estaba terminando de escribir mi libro y estaba buscando la portada de mi libro. Y de pronto me llama un fotógrafo y me dice, Valentina, tengo unas fotos de tus hijos, te las voy a mandar. Tengo que hacer y me manda esta foto, que es justo lo que me había comentado Mateo. Cuando gane voy a pasar la meta con la mano levantada en señal de la victoria, dedicándotela. Entonces la vi y dije, claro, esta es la portada de mi libro. Entonces fue en el 22, empiezan a entrenar otra vez y llegamos a ese mismo punto que quedó como pausado en el 2017, en donde mi marido y yo y los niños decidimos ir otra vez a correr a Loretta Lynn's, pero antes pues tenemos que calificar para poder llegar a esta carrera. Esto lo decidimos en el 23. Cabe mencionar que Mateo se vuelve un adolescente como cualquier otro, sin ninguna restricción, que disfrutaba la vida al máximo, que pienso que veía la vida de manera distinta a comparación a lo mejor de otros chavos de su edad. Tenía un corazón enorme, era muy sensible. Ellos, los dos, Jerónimo y Mateo, estaban muy sensibilizados a mis acompañamientos. Ellos sabían acerca de que de pronto esos chiquitos que yo acompañaba pues trascendían, ¿no? O se iban a cuidados paliativos. Entonces estaban como muy informados acerca de la muerte, de todo este tema que uno vive en la oncología. En el 23, te digo, decidimos irnos a correr a Estados Unidos para llevarlo a cabo en marzo del 2024. Mateo tenía 14 años, estaba en su máximo esplendor físico, estaba súper sano, estaba súper fuerte. Mateo era un chavo súper alto, o sea, físicamente era muy grande, medía 1,80 para tener 14 años, era un niño muy grande, pero que era un niño, ¿sabes? No sé, era inocente, tenía esa inocencia que yo amaba, ¿no? De pronto su hermano Jerónimo hacía bromas y le daba 3 vueltas y Mateo como que decía, Chihuahua, no le entiendo, ¿no? Porque era como muy, muy inocente. Nos vamos a correr a Texas y el 20 de marzo vamos a entrenar a una pista que era de sus pistas pues más anheladas para poder correr. Esto fue un miércoles 20 de marzo. Cabe mencionar que yo un día antes a mis hijos les compro equipos de moto que normalmente los utilizan el día de carrera. Esto sería un sábado. Y el miércoles Mateo me dice que va a utilizar ese traje, ese equipo nuevo. Yo le dije, Mateo, no lo vayas a usar porque la lavadora no sirve bien y se va a ensuciar. Y me contestó con una seguridad increíble. Me dijo, no te preocupes, mamá, porque no voy a ensuciar mi equipo. Ok. Nos fuimos a la pista a que entrenaran. Normalmente yo me quedo en el área donde está nuestra camioneta con las motos, recogiendo las cosas, acomodándolas, haciendo como snacks para cuando regresen de entrenar. Y algo me hizo irme con Mateo. Lo acompañé a la puerta de la entrada de la pista. Nos despedimos, lo persiné, me persinó, hicimos puño y le dije, disfrútalo, conoce la pista, tú sabes cómo actuar. Entró, yo me fui a unas gradas a verlo, a tomarle video, a tomarle fotos. Y en la segunda vuelta, Roger entró en una zona de whoops, de olas. No iba rápido, no iba haciendo tonterías. Mateo era un chavo súper consciente
de los riesgos que podría haber. No era un niño alocado, lo vi caerse miles de veces, fuerte y no fuerte. Y pues aquí entró en esta zona, se descontroló su moto, él se fue hacia un lado, la moto se fue hacia el otro. Y es ahí otra vez esa sensación que los papás, o al menos yo, que considero que mi conexión con Mateo es enorme hasta el día de hoy. Mi primera acción fue marcarle a Homero, porque Homero también estaba preparándose para entrar a la pista. Jero ya estaba dentro de la pista, pero Jero iba adelante de su hermano, entonces él nunca se dio cuenta que se cayó, sino hasta que dio la vuelta. Le hablé a Homero, le dije hablar a una ambulancia porque Mateo se cayó. Me tardé en llegar al lugar a lo mejor 40 segundos, estaba yo muy cerca de Mateo. Cuando llegué y lo vi, no me gustó la posición que tenía en el piso. Obviamente no lo toqué. Eh, Mi reacción fue pues de caos, de que el mundo se me estaba rompiendo en ese momento. Fue gritar. O sea, yo si cierro los ojos y recuerdo esos gritos, nunca en mi vida he gritado de esa manera. Agarré el teléfono, le hablé al 911, llegaron los bomberos, llegó la ambulancia, llegó Homero. Homero se acercó a ver a Mateo. Mateo físicamente estaba bien, no le veías ningún rastro de dolor ni un golpe. Eh, Estaba dormido, literalmente estaba roncando. Mi marido le hablaba, Mateo, Mateo, aquí estamos, hijo, estás bien, te caíste, ahorita vas a volver. Pero empezó a pasar el tiempo. Y tú sabes que después de cierto tiempo, si el cerebro no tiene ese oxígeno, pues empiezan a haber secuelas pues muy serias. Ya estaban atendiendo a Mateo, yo me acerqué a él y mi instinto fue abrirle los ojos y sus pupilas estaban muy dilatadas. Y ahí lo primero que le dije a Homero fue, Mateo se nos fue, hombre. Y él me decía, claro que no, solamente tiene un golpe muy fuerte en la cabeza. Insisto, hay una conexión con los hijos que a lo mejor no es pues palpable o descriptible, no sé cómo decirlo, pero pues yo tenía y sigo teniendo, insisto, esa conexión con mi hijo. Y yo supe en ese momento que Mateo ya no estaba aquí con nosotros. Obviamente íbamos a hacer hasta lo imposible porque eso no sucediera. Yo me fui con Mateo en la ambulancia, llegamos al primer hospital, esto fue en Woodlands, en Texas. Ahí lo atendieron, se dieron cuenta que Mateo tenía un golpe muy fuerte en la cabeza y lo que querían hacer era como detener esa hemorragia que tenía, haciéndole una incisión para que el cerebro, digamos que no estuviera tan apretado dentro, ¿no? O sea, se desinflamara de alguna manera. Lo intentaron hacer. Este hospital, a pesar de que era pues, de los mejores, no era pediátrico y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Lo voy a volar a Houston, al Children's Memorial Hermann, que es un hospital pediátrico, y ahí van a trabajar con él. De Woodlands a Houston, más o menos estamos como a 1 hora, 50 minutos. A Mateo lo volaron en un helicóptero. En el Inter, yo me quedé en el hospital esperando como, pues a ver qué sucedía. Homero fue a recoger las cosas a la pista, regresó. Esto te estoy diciendo son fragmentos de minutos, ¿no? Hasta a lo mejor te puedes imaginar mucho tiempo, pero a lo mejor fueron 20, 40, 50 minutos. Cuando el doctor habla conmigo, saliendo del quirófano, después de que no pudo hacer lo que él quería con Mateo, me pide hablar conmigo a solas. Jerónimo estaba conmigo.
Y me dice, necesito hablar contigo, nada más que tu hijo se queda afuera. Y le dije, ¿sabes qué? No. Jerónimo va a estar conmigo todo el tiempo y lo que me tengas que decir a mí, lo vas a decir con Jerónimo. Mucha gente me dice, ¿por qué hiciste eso? Algo en mí, ¿no? Me llevaba hacía 7 años, en donde pues Jero no pudo estar con su hermano en ningún momento de esa enfermedad, en donde estuvieron separados, en donde todas esas decisiones que tomábamos pues eran Homero y yo, ¿no? De pronto Mateo, pero por ser tan pequeño pues tampoco podía tomar esas decisiones tan importantes. Y en este momento dije, Jerónimo va a estar conmigo y va a ser parte de esto que estamos viviendo hoy. Eh, el doctor fue muy claro conmigo, con Jerónimo, y al preguntarle, ¿mi hijo se va a morir? Me dijo, sí, quédate con él el tiempo que puedas, no te separes de él. Y ahí empieza como es como una revolución dentro de ti que al mismo tiempo está pero no está, no sé cómo explicarlo. Nos trasladamos a Houston, todo el camino sentí una calma difícil de explicarte, cuando seguramente tendría que haber estado en un caos absoluto. En mi cabeza yo repetía una y otra vez, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y de alguna manera siento que Mateo siempre estuvo conmigo ahí, guiándome, guiándonos, llevándonos por ese camino de tranquilidad que para lo que estábamos viviendo era para estar en el caos absoluto, ¿sabes? Llegamos a Houston, ya habían atendido a Mateo, ya habían resuelto todos los temas que tenía y nos pidieron esperar 72 horas pues para ver si Mateo volvía en sí. Mateo, cabe mencionar que nunca recuperó el conocimiento y sí nos explicaron todas las secuelas que podía tener si es que despertaba. Obviamente estábamos en un lugar que no era nuestro país, estábamos lejos de casa, estábamos en un lugar que no era de nosotros. Tuvimos ángeles, mucha gente que nos acompañó de la familia del motocross, amigos que tenemos allá, mucha gente que supo de la noticia y nos fue a visitar. Fue una vez más una noticia muy sonada, tanto en Houston como en México. Entonces fue como otra vez esa ola de amor que habíamos tenido en el 2017, la teníamos en ese momento, pero de manera triplicada. Eh, esperamos esas 72 horas y un día antes de cumplir las 72 horas, a Mateo le empiezan a hacer estudios para saber si tiene algún tipo de actividad cerebral, y se dan cuenta que no responde a ningún estímulo y que presenta una muerte cerebral. Me gusta aquí contar esta parte porque creo que es muy bonita, al mismo tiempo es muy dura. Meses antes de que nos fuéramos a correr a Estados Unidos, veníamos regresando del colegio mis hijos y yo, y en una plática cualquiera, yo les dije, por favor, el día que yo me muera, quiero que me cremen y que me pongan en un nicho en la casa. No, por favor, no me vayan a llevar ni a la iglesia, ni me vayan a dejar en algún lugar porque ahí se olvida la gente. Yo dándoles como mis razones. Y les dije, y si hay algo de mis órganos que funcione, por favor, dónelos. Volteé con mis hijos y les dije, ¿ustedes qué quieren? El único que me contestó fue Mateo y me dijo, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero que me cremen y si hay algo de mis órganos que funciona, yo se los regalo. Fueron las palabras de mi hijo, y si me regreso a ese momento en donde nos dicen Mateo presenta muerte cerebral, pues llegaron a mí esas palabras, ¿sabes? Esa plática que tuvimos de manera espontánea
y fue ahí cuando tomamos la decisión entre Homero, Jerónimo y yo de que Mateo iba a donar sus órganos. Mateo, a él lo declaran el 23 de marzo, o sea, 3 días después de su accidente, y el 27 de marzo Mateo se vuelve un donador multiorgánico, dona corazón, 2 segmentos de hígado, riñón derecho, izquierdo, córneas y tejido. Mateo se fue pues como un héroe, literalmente como en las películas en donde va el paciente y hay una valla de honor en donde pues, le aplauden y le rinden esos honores, ¿no? Eh, y ahí fue donde nos despedimos de él en un elevador, diciéndole feliz regreso a casa. Qué duro, qué difícil, qué contradictorio lo que dices en el sentido de esta paz, eh, de este desenlace en el caso de la donación multiorgánica. Pero un tema que me viene y que quiero preguntarte es, ¿cómo cómo vives tú? Y después me gustaría hablar de la pareja de ti con Homero, pero ¿cómo vives tú esta pérdida de Mateo en este accidente después de haber vivido toda esta pesadilla, digamos, que tuvieron que vivir? Sí, ¿cuál es el primer pensamiento y cómo lo has transformado ese pensamiento? Es decir, porque de alguna manera narras en el libro esta parte que todos tenemos en algún momento de un drama en donde nos victimizamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Terminas ese proceso, creo que de una manera muy sana, entendiendo las circunstancias, el simple hecho de que las cosas suceden. Pero cuando ves esto, cuando termina la historia de una manera que jamás esperaste, ¿qué pasa por tu cabeza y qué pasa con el hubiera? Porque creo que el hubiera es algo que podrías estar alimentando de una manera muy negativa, ¿sabes? O sea, porque de Ujú, alguna manera Mateo muere haciendo lo que más ama. ujú. Mateo muere en la pasión que tenía por el motocross. Sin embargo, quizá como padre te preguntas si hubiera. Oye, ¿y por qué no se hubiera metido otra cosa? ¿O por qué no hubiera hecho otra cosa? Y quizá el desenlace hubiera sido distinto. O sea, ¿cómo procesas eso? ¿Y cómo entiendes y cómo sanas de alguna manera? Y creo que lo hiciste de manera inmediata, de alguna manera tenías ese vínculo ya con Mateo, pero ¿cómo lo haces? Porque híjole, suena imposible. Mira, ha sido un proceso sumamente difícil, sumamente duro. Mentiría si diría no, ¿no? Yo siempre pensé que la enfermedad de Mateo iba a ser el peor capítulo de mi vida, lo más difícil que yo viviría en esta vida. Estaba yo completamente segura que nada más, que nada malo iba a volver a pasarnos como familia, ¿no? A Mateo después de lo que había vivido. Cuando ocurre todo esto, Roger, nos, no me quiero poner como en el papel de, claro, yo que estoy elevada. No, no. Pienso que la vida me preparó, que lo sucedido con Mateo, incluso Mateo, nos preparó como familia para vivir este evento de esta manera como lo estamos viviendo. Me hablas si no me pregunto o si no aparecen esos hubiera. Y voy a ser totalmente honesta contigo. Nunca pasó por mi cabeza el hubiera, porque es algo que he trabajado durante 8 años, ¿no? Eh, He entendido de alguna manera
eh, te lo quiero decir como para que la gente no piense, esta ya se le fueron las cabras. Ujú. Eh, Creo fielmente en los destinos y las misiones de las personas. De las primeras conversaciones que tuve con mi prima que llegó a Houston fue, Dios hace 7 años quiso tener a Mateo, pero me lo dejó 7 años para poderlo disfrutar, pero hoy entiendo que él lo necesitaba con él. Esa es mi manera de pensar hasta el día de hoy. Si yo me planteara hubieras, estaría en una zona totalmente oscura de mi vida. Para mí, el hecho de que Mateo, tú bien lo comentaste, se haya ido haciendo lo que más amaba en esta vida, vestido como él quiso, en el lugar donde más anhelaba correr, fue, aunque no lo creas, paz para mí, para mi alma, para mi cabeza. Claro que si me pones esa opción de te hubiera gustado que Mateo siguiera aquí, pues claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque extraño todos los días a mi hijo y la vida sería otra si él estuviera aquí. Pero no es así. Lo que tengo el día de hoy es esta aceptación con esto que sucedió con Mateo, que como bien dices, si tú volteas a ver todo lo que él vivió y sucede esto, es como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, por qué sucedió esto si él ya había pasado esto? Sí, que creo que en el hubiera se encuentra justamente esta víctima que no queremos que exista, ¿no? Porque la víctima es el perpetrador del me pasó o a mí me sucedió, y en este caso sucedió, y simplemente es algo que tienes que enfrentar y asimilar. Y ahorita decías algo muy importante, y creo que me regreso al libro, pero también me regreso a lo que has dicho, y es sobre Jerónimo. O sea, Jerónimo eh, creo que fue un personaje fundamental en la vida de Mateo, ¿no? Fue su cómplice, fue su amigo, inclusive me dio mucha ternura leer y básicamente ver esta imagen en donde Jerónimo le iba a limpiar el número de la moto a Mateo y le daba el plátano, y había una complicidad padrísima de hermanos. Y estos 3 meses que los separan, me acuerdo que narras cómo llega Mateo, perdón, Jero a ver a su hermano, y es una cosa hermosa y Ujú. espectacular. Y esto me lleva a preguntarte, porque al final, ¿cómo todos los padres decimos, o la mayoría, que el amor, cuando tenemos más de un hijo, se reparte proporcionalmente, ¿no? Si no quieres más a uno que a otro. Ujú. Pero ¿cómo lograr o cómo empatizar una situación, primero como la que vivió Mateo a los 8, y luego esta otra etapa y esta tragedia del accidente a los 14, eh, y al mismo tiempo entender que está Jerónimo, y entender que tienes que ver por Jerónimo, y entender que Jerónimo también tiene anhelos y me acuerdo, por ejemplo, también de la escena en donde Jero quiere meter el gol del partido, ¿no? Y lo mete, y tienes tú que estar con Jero, porque Jero también quiere meter un gol. ¿Cómo se vive y cómo tienes que asimilarlo cuando tienes más de un hijo y no puedes perderlo en el camino de tratar de rescatar al otro? Mira, volviendo un poco a ese 2017, y por eso en mi libro obviamente hay un capítulo dedicado a Jerónimo. Cuando ocurre este tipo de situaciones con una persona, con un hijo,
pues todos nos centramos en ese hijo, ¿sabes? O sea, digamos que el principal personaje pues se vuelve Mateo, pero nos olvidamos que también el proceso lo está viviendo el hermano, el papá, los abuelos. Y en este caso, pues Jero, por ser tan pequeñito, pues estaba como aislado. eh, yo hacía lo que podía con los recursos que tenía en ese momento, ¿no? O sea, trataba de dividirme para estar con Jerónimo, para estar con Mateo, pero al final el que más me necesitaba ahí era Mateo, ¿no? Jerónimo estaba mucho tiempo con su papá, estaba con su abuela. Al final cometes errores, ¿no? Porque pues nadie te prepara para una enfermedad, ¿no? Para actuar de cierta manera. Pero fui aprendiendo, digamos que, eh, arreglando esos errores que a lo mejor cometí en algún momento con Jerónimo. Y si ahora me vengo hacia acá, bien lo dijiste, Jero y Mateo eran grandes compañeros, la verdad es que se peleaban como cualquier hermano, pero su relación era muy distinta. Mateo era un niño súper protector con su hermano, eh, los dos se amaban, Jerónimo era eran mejores amigos, cómplices, compañeros, pues eran compañeros de vida, ¿no? Cuando ocurre esto con Mateo en Houston, obviamente mi sentir fue hacer partícipe a Jerónimo absolutamente de todo lo que estábamos viviendo, porque yo no quería que quedara fuera como en algún momento quedó con la enfermedad de su hermano, que no fue intencional, obviamente, ¿no? Pero por su edad y por la circunstancia, pues Jero no podía estar ahí. En este caso, Jerónimo estuvo todo el tiempo con Mateo, insisto, él tomó esas decisiones que tomaron sus papás. Eh, Te puedo decir que él fue el último que perdió esa esperanza para que su hermano volviera de alguna manera. Pero también él entendió de una manera increíble, de una manera, pues también muy espiritual, esa trascendencia de Mateo. A lo mejor no lo has visto, pero luego te invito a que lo veas en su perfil de Instagram. Jerónimo se despide de su hermano en una publicación que la lees y dices, ¿cómo un niño de 11 años puede escribir esto? Eh, Jero le ha tocado vivir ciertas situaciones desde muy pequeñito en donde su manera de ver la vida es muy distinta a un niño común y corriente, ¿no? Por lo que ha vivido. Su entendimiento es distinto. Y también creo que la seguridad que le hemos dado Homero y yo en todo este proceso ha sido fundamental. Nos hemos equivocado, claro que nos hemos equivocado. Insisto, nadie nos prepara para ver morir a un hijo, esa es la realidad, ¿no? Y pues vas aprendiendo entre prueba y error, prueba y error. Pero de las cosas que yo le prometí a Mateo antes de que él trascendiera, era que íbamos a seguir siendo ese equipo, que íbamos a ser felices como a él le gustaba que fuéramos, como a él le gustaba vivir la vida. Y yo me prometí, Roger, que Jerónimo no iba a perder a su mamá, porque es muy fácil que en un proceso de este tipo los papás se pierdan, los papás estén aquí físicamente pero con su cabeza en otro lado, o que se vuelvan fantasmas. He hecho una labor titánica que la sigue haciendo todos los días y que para mí todos los días son un reto, pero que mi mayor motor y lo que me jala todo, sin duda, es Jerónimo.
Yo no sé qué hubiera sucedido si Jerónimo no existiera. No lo sé porque no es mi caso, pero para mí es lo que es eso que me hace salir de la cama y decir, órale, a darle duro, ¿no? Eh, Muy reciente de regresar de Houston, entré al cuarto de Mateo y me senté y le dije, te voy a decir algo que va a ser muy duro. Yo hablándole a mi hijo ya no estaba aquí físicamente, y le dije, tú ya no estás aquí, tú ya no sientes, tú ya no vives, pero tu hermano sí está aquí, pero tu hermano sí siente, sí vive y sí está. Y hoy la vida va a ir por tu hermano. Yo a Mateo lo tengo en el corazón 24/7, me acompaña todo el tiempo, pero hoy el más importante pues es Jerónimo. Wow, qué padre, qué bonito. Y, y ahorita mencionabas justo el tema de Homero y, y también eh, cada quien de manera distinta, pero en tu caso se ve como alrededor de todo el proceso que vive en el 17, se ve como cada quien toma un rol de alguna manera y cómo hacen equipo para realmente lograr, por un lado, resolver temas de Mateo, por otro lado, estar a la par viviendo junto con Jero, resolviendo temas pues, pues completamente mundanos, pero necesarios como el dinero y otras cosas que había que resolver. Y, y decías que estos episodios, y quizá inclusive en el 1% del dolor vivido en su caso, son motivo de separación y de otras cosas cuando no hay una pareja sólida, fuerte. ¿Cómo se vive y y qué aprendiste de tu relación con tu pareja, con Homero, para poder, pues finalmente estar hoy junto a Jero, para poder juntos caminar de diferentes formas el dolor y el duelo? Pero cómo se ve, cómo se mira a una pareja que puede lograr algo tan significativo ante un evento tan complicado? Mira, cuando fue lo de la enfermedad de Mateo en el 2017, al principio, insisto, él no estaba en México cuando sucedió todo esto, él llega después al hospital. Desde ahí, digamos que empezamos en niveles distintos, ¿sabes? Y así fue nuestro primer arranque en el proceso, como que no nos encontrábamos. Uno pensaba una cosa, el otro otra, y empezamos a tener estos encontronazos de no reconocernos como pareja, ¿no? De no, de no, de no coincidir eh, bien este evento del temblor, que ahí creo que a los dos nos hizo recapacitar de lo que éramos como pareja, como equipo, de ver que la vida de nuestro hijo pues estaba en riesgo y de entender que si seguíamos con esas actitudes, ¿no? De polos opuestos, pues no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y íbamos a hacer, digamos que el proceso aún más difícil de lo que ya estaba. Entonces, fue como un entendimiento espontáneo y esa necesidad de decir, aquí estoy para ti, aquí estás para mí, y vamos a jalar hacia el mismo lado porque tenemos que remar hacia el mismo lado para llegar a la orilla los cuatro. Porque si yo remo para allá y tú para allá, pues quedan dos que están como ahí a la deriva. Ahí fue nuestro primer encontronazo con esta realidad y de decir, tenemos que unir fuerzas, tenemos que seguir avanzando y tenemos que hacer equipo. Y sin duda alguna lo hicimos. Y creo que hicimos un gran equipo
de, de darle también esa seguridad a Mateo, a Jerónimo, a pesar de que no estábamos juntos, de nosotros, incluso en el libro tú lo puedes ver. Yo soy explosiva, yo soy acelerada, y Homero era el que me llevaba a la tranquilidad, a la paz. Yo me iba y regresaba y me imaginaba miles de cosas, y Homero me decía, a ver, tranquila, ¿no? Calma, todo está bien. Entonces éramos esta balanza perfecta, ¿no? Seguramente con muchos errores, pero hicimos ese equilibrio que necesitábamos para ese momento. Así vinieron todos estos años. No te voy a decir que todo ha sido miel sobre hojuelas. Ujú. Somos un matrimonio como cualquier otro, que tenemos nuestras diferencias, tenemos discusiones, pero creo que siempre vamos muy agarrados del respeto, de la conciliación, del no juzgar al otro, del amor, obviamente, del amor a nuestros hijos. Ahora viene esta parte que es la pérdida, no me gusta llamarla pérdida porque yo no he perdido a Mateo ni nadie me lo ha quitado, eh, de la trascendencia de Mateo, del fallecimiento de Mateo. Y vuelvo al mismo punto, ¿no? Pero aquí yo creo que todo se pone al 1000%. ¿Por qué? Porque el dolor sin duda es uno mismo por el fallecimiento de Mateo, por la trascendencia de Mateo, pero la relación que teníamos cada uno con Mateo es distinta. Mi relación con Mateo como su mamá, la relación de Homero con Mateo como su papá, como su entrenador, como su donador de células, porque aunque no lo creas, el ser donador era un igual con Mateo. Si a uno le dolía la pierna, al otro también. Si uno estaba de mal humor, el otro también. Yo lo entendía desde el tema celular, o sea, Ujú. no es de mi imaginación. O sea, al final pues son iguales, ¿no? Ujú. O sea, su ADN es exactamente el mismo. Eh, la relación, ¿no? Del duelo que vive Jerónimo por su hermano. Y aquí otra vez empiezan estas diferencias, que es, insisto, muy común que dentro de una muerte de un hijo, las parejas se separen, porque no se encuentran, porque las emociones son distintas, porque el momento es distinto para cada quien. Nos ha costado bastante. Hemos tenido nuestros sub y baja. De pronto él está arriba y yo estoy abajo, y de pronto él está abajo y yo estoy arriba. Creo que esa parte nos ha tocado o la hemos sabido manejar para que a los dos la ola gigantesca que te arrastra hacia el fondo de mar no nos toque al mismo tiempo, porque sí pensamos en Jerónimo, ¿sabes? O sea, sí pienso en, puta, va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿No? Ujú. 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 Mis papás se están ahogando y yo estoy aquí valiendo madre. Ujú. Eh, ha sido un proceso difícil que lo hemos trabajado día a día, porque, insisto, los duelos son distintos, ¿no? Lo que a lo mejor para mí me funciona, a Homero no le funciona o a Jerónimo no le funciona. Hemos sabido y hemos respetado los momentos de cada uno. Hemos aprendido a no juzgarnos entre nosotros, a respetar lo que a uno le hace bien, a lo que el otro no. Y pues anclarnos en el amor que sentimos por nosotros mismos, por nosotros como pareja, por nuestros hijos, porque aunque no esté aquí Mateo, pues seguimos amándolo infinitamente, ¿no? Y creo que eso, el amor que sentimos por ellos, es lo que nos sostiene de alguna manera. Valentina, ¿qué significa para ti hoy el miedo? Ay, Dios. Creo que el miedo, en mi caso, ha cambiado de significado totalmente. De las cosas que más miedo me daban en la vida era la muerte, el pensar en morirme. Después de la muerte de mi hijo, esa idea cambió increíblemente. Hoy te puedo decir que no le tengo miedo a la muerte, le tengo más miedo a los vivos que a la muerte. Eh, Sin duda ha cambiado.
eso no quiere decir que no tenga miedo de cosas, porque creo que cuando pierdes el miedo a ciertas situaciones, es como aventarte al precipicio sin ninguna emoción de por medio. Tengo respeto a muchas cosas, le tengo respeto a la vida, le tengo respeto a la muerte, pero hoy esa percepción hacia el miedo ha cambiado radicalmente. Valen, ya acercándonos al final del podcast, todo esto ha sido un proceso transformador también para ti como persona. Venías ya de esta, como decías tú, de esta parte muy íntima que tenías desde chiquita de servir, de querer ayudar. Cuando pasa lo del 2017, viene contigo esta otra parte de ayudar a familias en estos procesos tan complicados. Y luego ahora también estás en este nuevo proceso de rehacerte, ¿no? Como el ave fénix, de volverte a entender y a procesar, para en este caso volver en esta parte muy íntima, como decías, de servir y de hacer mejor a este mundo, de dar amor, de ofrecer todo lo que tienes y las herramientas y todo lo que te dejó Mateo y todo lo que tienes hoy también con Jerónimo y con Homero. ¿Cómo es esta transformación con propósito? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás ayudando? ¿Cómo estás catalizando todo esto que te está pasando? Y este libro que estás escribiendo, que viene a ser esta secuela difícil, dura, pero al mismo tiempo que tiene en tu entendimiento este propósito mayor que Mateo viene empujando desde donde esté. Pues en el 2018 yo comienzo a hacer acompañamientos con papás que van camino a trasplante. Lo empiezo a hacer a través de mi experiencia. Así me he hecho 5 años. Tuve muchos acompañamientos con chiquitos que hoy trascendieron y son parte de este universo. Que cada uno me fue al igual enseñando y formando, ¿no? En ese entonces me preguntaba como hacia dónde me quiero dirigir, qué es lo que quiero hacer. Yo creo que cuando el ser humano tiene estos encontronazos con estos dolores y estos procesos tan transformadores, los propósitos de vida cambian, o al menos eso es lo que a mí me ha sucedido. En ese momento, obviamente, mi fijación eran mis hijos, claro, pero era seguir acompañando a papás que estuvieran en este camino. ¿Por qué lo hacía? Porque a mí me hubiera encantado tener a alguien, cuando yo viví este proceso, a mi lado que me acompañara, que me dijera, que me explicara, que me dijera, se va a poner cañón, pero aquí voy a estar contigo, te voy a acompañar. En el 2023, después de escribir mi libro, me meto a estudiar ya de manera formal, a ser coach de acompañamiento oncológico en España. Termino mi formación y viene el fallecimiento de Mateo. Y es aquí en donde me pregunto yo, una vez más dentro de un baño en un hospital, ¿cómo es posible que yo tengo todas esas herramientas? Porque llevo años, ¿no? Teniéndolas, utilizándolas para acompañar a otros papás, para esto. Y hoy que estoy aquí dentro de este hospital y mi hijo está ahí adentro en una cama, no puedo utilizarlas. Esa era mi pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa pregunta se fue respondiendo a lo largo de los meses después de la trascendencia de Mateo. Y una de las primeras respuestas fue, voy a estudiar tanatología porque quiero entender el proceso que estoy viviendo, quiero entender la muerte desde otra perspectiva, sin ser
ese entendimiento que las creencias y la educación durante toda esta vida nos han puesto que es algo malo, que es algo terrorífico, ¿no? Entonces empiezo a estudiar tanatología pensando en que voy a volver a mis acompañamientos, pero ahora cuando mis pacientes trasciendan, no los voy a dirigir a alguien más, sino yo también los voy a poder acompañar. Y es ahí cuando resuelvo este rompecabezas que me cuestioné en ese baño, de decir, todos estos años para qué me han servido. Y es ahí cuando me lo respondo y digo, acabo de entender cuál es el propósito de mi vida. Y es seguir acompañando y es seguir ayudando a esas personas que están pasando por estos procesos tan difíciles que de pronto no pueden ver esa luz en la oscuridad. Y a lo mejor yo los voy a acompañar para que puedan ver esa luz y para que estén ahí acompañados de alguien que ha vivido y ha sentido lo mismo que ellos están viviendo en este momento. Entonces es aquí en donde empieza esta nueva Valentina que yo la divido en dos, una que surgió en el 2017 y otra que surge a partir del 20 de marzo del 24, en donde pues mis prioridades son otras, veo la vida desde otro escenario, valoro otras cosas que a lo mejor antes no las valoraba. Mi relación con Mateo, a pesar de que no está aquí físicamente, la sigo teniendo porque sigo haciendo memorias a través de su trascendencia. Entiendo la muerte desde otro punto y eso es lo que hago en mis acompañamientos. Empiezo a escribir este libro, todavía no lo termino porque, como te podrás imaginar, en mi narrativa soy súper descriptiva, te llevo a ese momento, a ese lugar, incluso hasta te puedes oler eso que te estoy yo describiendo. Y este libro, pues, es lo mismo, es un poco volver día a día a lo que he pasado, a lo que hemos pasado con la trascendencia de Mateo, pero con la misma finalidad, y es acompañar, es dar esperanza, es concientizar a la gente acerca de muchas situaciones como lo puede ser la donación de órganos, es ir a platicar con la gente para conectar con el dolor, porque como seres humanos nos cuesta un montón conectar con el dolor ajeno, pero que cuando lo hacemos existe una transformación en nosotros increíble. Pues te felicito porque esa decisión es una decisión extremadamente valiente. Aparte, de alguna manera, has hecho pública esta misión, este propósito, y eso tiene mucho coraje. Y también lo que es increíble es que, de alguna manera, este dolor, estos dolores, esto vivido que tienes tú, que lo viven muchas personas, y me refiero al tema de tener algún padecimiento de salud importante o la misma muerte, no se mide igual cuando se vuelve antibiológico o antinatural, ¿no? Que es perder a alguien, en este caso un hijo, cuando lo natural sería que tú te vayas antes. Y esto creo que hace que se potencie todo este dolor y aprendizaje y que lo estés transmitiendo de alguna manera para que todos aquellos que caigan en estos temas tan distintos y tan difíciles, pero en donde quizá estén entendiendo las cosas de una manera errónea o victimizándose, puedan, a través de tus palabras, de tus estudios, de tus libros, de tus acompañamientos, entender pues, que el regalo de la vida es único y que, como decías tú, pues te tocó seguir aquí y en este seguir sería un error y sería un error no utilizar esas herramientas para acompañar y ayudar a otros. Entonces, pues qué increíble lo que estás haciendo, qué difícil historia. Te agradezco mucho
esta plática. Eres sin duda una underdog y muchas gracias por compartir y por abrirte con esta historia tan difícil. Gracias a ti, Roger. Agradezco enormemente tu interés en conocer nuestra historia, en conectar con Mateo, porque yo sé que la gente que cuando me escucha conoce a Mateo a través de mis palabras, y creo que esa también es esta parte que yo tengo ahora, ¿no? Que me he puesto como esa bandera de seguir honrando su vida a través de mis actos, a través de mis palabras, de igual manera la vida de Jerónimo. Pero sobre todo con este gran ejemplo, que es lo que me dejó él y me dejó Jerónimo, el disfrutar la vida como venga, como sea, ¿no? Hoy, la vida que me tocó vivir el día de hoy es sin Mateo físicamente, pero también tengo otras cosas por ser feliz. Y yo les comparto a aquellos padres que me están escuchando el día de hoy que sí se puede vivir aún teniendo un hijo en el cielo o en el lugar que ustedes quieran imaginar. Si se puede ser feliz, es un trabajo que se tiene que hacer todos y cada uno de los días hasta que yo me vuelva a reencontrar con Mateo, pero que es una elección el hacerlo, el ser feliz. Y de verdad, gracias infinitas. Y como diría Mateo, no te canses, no te canses. Esa era su frase y yo siempre la digo en las entrevistas, no te canses. Pues me quedo con el no te canses. Está increíble, que suene fuerte. Para todos aquellos que quieren conectar contigo, saber de tu libro, saber de tus acompañamientos, de todo este propósito que tienes y que estás haciendo, ¿dónde te pueden encontrar nuestros underdogs? Estoy en Instagram como MA Valentina Martínez Holguín. Es larguísimo mi nombre, pero bueno, así estoy. O me puedes poner Valentina Martínez. Mis redes sociales están abiertas. Ahí subo información acerca de mi libro. Ahí tengo entrevistas con doctores, con papás que han pasado igual algún tipo de pérdida con sus hijos. Ahí subo mucho material. Tengo la página del libro que se llama La carrera más difícil. Ahí también subo conferencias, presentaciones, si estamos de gira, lo que sea, ahí los subo. Pero están abiertas. Tengo un grupo en Facebook que se llama Mamás en Duelo. Es un grupo abierto. Es para papás, para cualquier persona que haya tenido la pérdida de un hijo, o incluso puedes estar ahí sin haber perdido a nadie. Es un lugar en donde vas a aprender, es un lugar seguro, es un lugar en donde puedes hablar y nadie te va a juzgar, y sobre todo te vas a sentir acompañado. Pues ya lo tienen. De nuevo, muchas gracias por Gracias esto y por ti. tanto. Y estamos en contacto. Esto fue UDX, Underdog X, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.